Mariano Sánchez Soler. Fecha y lugar de nacimiento, Alacant, en 1945. Estudios, licenciado en Ciencias de la Información. Durante años se dedicó a temas de interior y justicia en el periódico y tuvo diversas responsabilidades en la revista Tiempo como periodista especializado en investigación. Ha publicado numerosas obras, libros de poemas, de creación literaria, de investigación periodística, El asesinato de los marqueses de Urquijo, Los crímenes de la democracia, Los hijos del 20N, entre otros, y policiales, Carne fresca, el relato La sonrisa del muerto y Festín de tiburones. Define su última obra, Alacant Blues, como una novela policíaca posmoderna. Altura, 1,68 m. Peso, 50 kilos. La sociedad actual no permite finales felices. La única forma de relatar los hechos que ocurren en nuestra sociedad, de contar historias vivas, realistas, es cumpliendo finales, contando historias que realmente sucedan a nuestro alrededor. La apuesta por el realismo es una de las circunstancias, es una de las cuestiones fundamentales de mis novelas. Siempre que las he escrito he tenido la tentación de que los buenos, de que el bien prevaleciera. La realidad siempre se ha impuesto al final de las novelas, tanto de Carne fresca como de Festín de tiburones, y ha impuesto su lógica, una lógica aplastante. La lógica que hace que la ficción no llegue muchas veces a superar a la realidad, la lógica que hace que la ficción se aproxime a los fenómenos sociales que nos recorren. Hay una apuesta por la ciudad, en mis novelas hay una apuesta por la sociedad, una vocación por hacer una historia que interese al lector. Durante más de una década me he dedicado al periodismo de investigación con temas sobre las tramas negras, sobre el funcionamiento policial, sobre un aparato de justicia. He escrito libros a través de los grandes crímenes, una especie de travesías sobre los crímenes de la democracia. He escrito libros como Los hijos del 20N, sobre el neofascismo en España, y realmente en todo este tiempo me han faltado llegar al fondo de las cuestiones. Después de la denuncia siempre hay una historia que no he podido reflejar en mis textos. La ficción y la realidad una vez más se funden y este ha sido el motivo. La búsqueda del fondo, de por qué ocurren todas estas cuestiones, la que me ha llevado a escribir novelas policíacas. Bataille escribió que la literatura, por ser inocente, puede contarlo todo. Yo me enfrenté a las novelas, a la supuesta ficción, en el momento en que escribir reportajes, denunciar hechos como la corrupción, no me permitían llegar al fondo de los personajes que estaban detrás. Mis primeras novelas surgen exactamente de este tipo de cuestiones. La mafia policial, de Carne fresca, o el repentino enriquecimiento de un banquero inspirado directamente en Mario Conde por métodos legales y otros no tan ortodoxos, que fue, digamos, el hilo argumental de mi segunda novela, Festín de tiburones, escrita hace 5 años, antes de que ocurrieran las cosas posteriores que todos conocemos. Realmente lo bueno de la literatura es que nadie se querella cuando dices la verdad, cuando la relatas bajo un manto de ficción, y bueno, de alguna manera a mí me ha servido para contar, hacer una crónica de nuestro tiempo. Perdón. La búsqueda del realismo, de la verisimilitud, de que las historias que cuento tengan viso de realidad, me ha hecho elegir a personajes conductores de las historias que tengan que ver con cómo funciona el aparato de Estado aquí. Yo he elegido un par de policías como vehículo de la historia. Son los únicos, al elegir los policías no ha sido aleatorio, son los únicos funcionarios que tienen acceso a la investigación criminal, los únicos que pueden investigar un crimen, a diferencia de otros países donde existe el detective privado con pistola y con posibilidad para investigar. En España, ¿no? En España los únicos que tienen esas posibilidades son los policías, y luego eso me interesaba mucho, y además como miembros de un aparato de Estado, ¿no? Una parte del aparato de Estado muy importante, también me interesaba reflejar su relación con el aparato de Estado. Pulido y Galeote son dos caras de la misma moneda. Son la pareja del policía experimentado, del policía que conoce bien el medio en el que se mueve, y el idealista que trabaja junto a él y cree que puede cambiar las cosas. Pulido y Galeote se basan en la clásica pareja
de la literatura universal en la inspiración, de alguna manera, como Don Quijote y Sancho, inspirados en el realista que se adapta a las circunstancias, el idealista que cree que puede transformarlas. Aunque procedo del mundo de la poesía, mi estilo a la hora de escribir novela policíaca es un estilo directo, sin concesiones, a la literatura ensimismada, un estilo que trata de reflejar muy bien la acción. Yo, de cualquier manera, es una apuesta personal por este tipo de literatura, porque me aburría de una forma soberana esa literatura ensimismada, donde no ocurre nada. Es una apuesta por la acción y una apuesta por narrar historias, contar historias que a la gente les puede interesar. Cuando yo llegué a la novela negra, ya había una generación de escritores que habían sido cronistas de la transición española. La novela negra española renace o nace en el año 75, después de la muerte de Franco. Es una novela realista, una novela que no, aunque sus raíces están en la novela negra, la novela policíaca y en la novela negra norteamericana, en el Estado español intentó reflejar la sociedad. Yo, como segunda generación de toda esta serie de escritores de novela policíaca, no soy un cronista de la transición política, soy más bien un cronista de la democracia consolidada, del felipismo, que se llama o que llaman algunos políticos, y de todas estas historias de corrupción y de funcionamiento del aparato de Estado. Como persona, digamos, más joven en cuanto a edad, pero también en cuanto a las novelas que he publicado, me encontré ya con unos escritores que habían dejado muy claro cuál era nuestro método, el método de la independencia y la democracia. Sí, ahora vamos a ver una historia donde no es corrupción todo lo que parece. Hasta la próxima.